Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy, día viernes 2 de julio del año 2021. Estamos en la serie Verdades Bíblicas, en el tema de doctrinas bíblicas, en la clase número 13. Y estamos viendo el Espíritu Santo, parte 1. Juan dijo en el capítulo 3 y en el versículo 6, dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En las lecciones acerca de la triunidad o Trinidad, aprendimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad y que es igual en sustancia y en naturaleza con el Padre y con el Hijo, el Señor Jesucristo. También vimos los atributos y cualidades del Espíritu Santo como Dios. Entonces, es el Dios Espíritu Santo. En esta lección vamos a pensar principalmente y básicamente en su persona y algo de su obra. Número 1. El Espíritu Santo es Dios. Veámoslo según la Biblia. Queremos reafirmar que el Espíritu Santo es divino. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4. En el versículo 3 dice: mintieses al Espíritu Santo. Usted está viendo ahorita en su pantalla los textos correspondientes a esto. Dice el Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo y Dios son la misma persona en esencia. Numeral 2 de la clase número 13. Estamos en la lección 13. El Espíritu Santo tiene personalidad. Algunos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa o una influencia personal de Dios que se manifiesta en el mundo, una influencia, un soplo, un asunto que anda así soplando, o una fuerza activa. ¿Qué es eso? Dios, entonces, no es una cosa, pues. Dios, Espíritu Santo, es una persona. Cualquier enseñanza que niega que el Espíritu Santo es una persona es una enseñanza falsa. Y ustedes saben quiénes son esos que niegan la divinidad del Espíritu Santo también. Niegan fiel la divinidad de Jesús y niegan también la divinidad del Espíritu Santo. Bien, los nombres dados al Espíritu Santo implican que es una persona. En Juan, en el capítulo 14, y en el versículo 16, y Juan en el capítulo 16 y en el versículo 17, nos dice que es llamado el Consolador. Le están saliendo los textos en la pantalla. Y Consolador en el griego original quiere decir otro igual a mí. Consolador toma el lugar de Cristo, el lugar de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo muestra que es una persona por su asociación con otros individuos. Usted y yo pues, platicamos, hablamos, razonamos, sentimos, lloramos, nos entristecemos y todo. Veamos pues que somos personas que tenemos una relación con otros individuos.
Fíjese que en Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19, los dos primeros nombres por su asociación, dice, los dos primeros nombres son de personas y también el tercero. Usted lo verá donde dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Fíjense que en la segunda a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 14, tiene una relación pues humana. En Hechos, en el capítulo 15 y en el versículo 28, se identifica como una persona igual como nosotros los creyentes. Fíjense que el Espíritu Santo tiene características personales. ¿Sí? Tiene características personales. Uno, tiene inteligencia. Usted la encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 11. O sea que piensa, determina y tiene propósitos. Entonces es una persona, en este caso una persona divina, ¿verdad? También tiene voluntad. Eso lo ve en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Él dio a los cristianos primitivos, pues, los dones según su voluntad. Y en el versículo 11 dice, como Él quiere y a quien Él quiere en particular. Tiene emociones. El Espíritu Santo ama. Lo va a ver usted en Romanos 15:30. El Espíritu Santo se entristece. Lo va a ver en Efesios 4:30. El Espíritu Santo puede ser insultado, fíjese. Y lo va a ver en Hebreos 10:29. Puede ser ofendido. Otra cosa, lo puede ver en Mateo, en el capítulo 12, versículo 31 al 32. Fíjense que el Espíritu Santo es capaz de tener y aplicar acciones como una persona, como usted y yo. Habla. Lo ve en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Intercede, igual como Cristo intercede en una persona. Está en Romanos 8:26. Enseña como Cristo enseñó, como una persona, pues. Está en Juan 14:26. Guía es el que lo dirige a uno, el que lo lleva, el que lo detiene, el que lo está enseñando por dónde y esto y lo otro. Lo guía. Está en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 14. También está en Hechos mismos, en el capítulo 16, versículos 6 al 7. Y Él llama a los obreros, los llama. O sea, vengan, hagan esto, van a hacer esto, tienen que ir para allá, tienen que ir para acá, están aquí, hoy vayan para allá, cuidado con esto y lo otro. Usted lo puede ver en Hechos, en el capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues, entre los perdidos, entre los que no han nacido de nuevo, contiende con ellos. Fíjense que está en Génesis, en el capítulo 16, en el versículo 6 al 7. Y está también en Génesis, en el capítulo 6, versículo 3 y 6. Todo esto está saliendo en su pantalla. Lo vamos a tratar de ir poniendo detenidamente para que entendamos cómo es lo que dice la Biblia del Espíritu de Dios. Testifica de Cristo, o sea, entre las obras que hace el Espíritu Santo, testifica de Cristo. Acuérdese que Él es el Consolador,
otro igual a Cristo. Cristo se fue, pero dejó otro igual a Él, que es el Espíritu Santo, y mora en el creyente. Entonces, testifica de Cristo por medio de testigos, de cosas, de personas, no de los señores estos. Bueno, olvídese. Está en Hechos capítulo 5, versículo 32, se manifiesta Él. También convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, al mundo, a las personas. Él nos convenció a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Usted lo puede encontrar eso en Juan, en el capítulo 16, en el versículo del 8 al 11. Hoy, en los creyentes, no hay esperanza de salvación aparte de la obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo obró en nosotros de convencernos de que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos unos pecadores, y fue cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos tocó. Todavía no éramos creyentes, y dijimos verdaderamente, yo no estoy bien, estoy mal y voy para la condenación eterna si no reconozco que Jesucristo es el único que salva. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Las personas que llegan a creer en Cristo nacen de nuevo. Es un nacimiento espiritual porque es la obra del Espíritu Santo en el nuevo creyente. Eso está en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 7, y está en Tito, capítulo 3, versículo 5. Aquí ve usted, pues, la primera parte de quién es el Espíritu Santo. Corresponde esto a la lección número 13. Continuamos en la serie Verdades Bíblicas, tema de doctrinas bíblicas. Hoy estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Esta es la parte 2 y corresponde a la lección número 14. Esta información no solo es de grande ayuda y conocimiento para los estudiantes de la Biblia, especialmente los de diplomado en doctrina bíblica, sino que para todo creyente actualmente, para todo creyente, hágase usted también estudiante de las doctrinas bíblicas y lo haga online y hágalo por medio de esto. Esta semana, la semana anterior y la posterior y esta que estamos hoy, estamos hablando de doctrinas bíblicas especialmente. Muy bien, la doctrina bíblica de hoy corresponde al Espíritu Santo número 2. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Espíritu es con letra mayúscula. Ya vimos que para ser salvo, la persona tiene que nacer de nuevo. Acuérdense lo que le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El nacimiento nuevo es la obra del Espíritu Santo en la persona. También es el llamado a la regeneración, o sea, al nosotros nacer de nuevo cuando aceptamos a Cristo, estamos naciendo, regenerando, renaciendo. Seguiremos pues hoy en la doctrina del Espíritu Santo en la vida de nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo habla a los salvos, a los creyentes. Los creyentes en Cristo ahora tienen un privilegio que ni los grandes profetas del Antiguo Testamento lo tuvieron, fíjese. Es de tener el Espíritu Santo morando en nosotros todo el tiempo. Lo puede encontrar en Juan, en el capítulo 14 y versículo 17. Está saliendo en sus pantallas en este momento. Y donde dice que el Espíritu Santo estará en vosotros. Y es una palabra que Jesucristo lo dio
Esas son las promesas, que el Espíritu Santo morará con nosotros, en vosotros, morará. Lo dijo Jesús. También lo puede ver usted en Romanos 8, versículo 9, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19 al 20. El Espíritu Santo sella a los nacidos de nuevo, y el sello es una garantía de que somos de Cristo, que somos de Dios, y que seremos arrebatados para llevarnos a Él, y nos encontraremos con Él en las nubes, dice. El Espíritu Santo salva a los creyentes. Esa confirmación está en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 14. También está en Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Ese sello dice que pertenecemos a Dios y nadie puede romper el sello del Espíritu Santo. Por eso esos que les están diciendo de que la salvación se pierde y todo eso, entonces quizás no han nacido de nuevo. Cuidado. Entonces, el Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. Y lo vemos en Romanos 8, versículo 16. Vamos a ver el Espíritu Santo en cada persona que también es salva, debe ser llena del Espíritu Santo. Y llena quiere decir, debe de tener el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos guía. Dice, hay una diferencia entre poseer el Espíritu y ser lleno del Espíritu. El poseer el Espíritu es un privilegio de cada creyente. Eso porque Dios lo dio. Cuando nosotros creímos, nos dio el sello del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es el deber de cada creyente, es dejarse guiar, dejarse cuidar, dejarse seguir por el Espíritu Santo, dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Eso usted lo puede ver en Efesios 5:18. Quiere decir ser llenos, quiere decir ser controlados por el Espíritu Santo, es lo que le estoy diciendo, dejarse guiar por Él. Cuando nosotros vamos a cometer un pecado, o lo hemos cometido, no sé, el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, o cuando queremos hacer esto, queremos tomar un trago, un cigarro, ir al pecado y todo eso, el Espíritu Santo nos dice, no. Y entonces es ser lleno de Él. El cristiano puede contristar al Espíritu Santo por los pecados que cometemos, sí, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, por medio de tu Espíritu, a no cometer pecados, porque con eso pues entristecemos al Espíritu Santo. Puede apagar su obra en la vida del cristiano. El cristiano, cuando se resiste al Espíritu Santo, yo voy a hacer lo mío, y de todos modos yo soy salvo. Entonces entristece el Espíritu Santo. Y puede resistir. O sea, el cristiano deliberadamente puede frenar la acción del Espíritu Santo en la vida misma de nosotros. Usted lo puede ver en Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19. Saldrá en su pantalla ahí, con detenimiento. Hay que apartarse del pecado, hermano, y rendirnos a Él, al Espíritu Santo, para que seamos controlados por el Espíritu Santo. Muy difícil, hermano, muy difícil, pero no imposible, no imposible. Solamente así podemos tener el poder de servir al Señor. Ay, Dios nos ayude. Ayúdanos, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu, a ser obedientes para que podamos cumplir la obra que tú nos has dado. Ayúdanos. También nosotros, el ser lleno del Espíritu Santo, no se trata del bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros somos bautizados, hay que leer, somos bautizados en el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 11 al 13. Ahí dice el día y cuándo y cómo fuimos
bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y eso vino una sola vez, fue una sola vez, para siempre. El Espíritu Santo guía a los salvos. En Romanos 8:14, solamente los verdaderos cristianos tienen ese privilegio. Lo siento mucho si usted dice que no, pues sí, los nacidos de nuevo lo tenemos. En Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 16 al 17, el Espíritu quiere guiar en todos los detalles de la vida del creyente. Si no se sabe qué hacer, andar en el Espíritu, no se sabe qué quiere decir eso, él dice que el Espíritu Santo nos va a guiar, eso quiere decir. El Espíritu Santo enseña a los salvos. En Juan capítulo 16, en el versículo 13 y 14, y en Primera Juan, versículo 2, versículo 27, aun cuando tenemos maestros y predicadores, no se puede aprender nada de la Biblia sin el divino maestro que es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña las Escrituras. Él es el que nos está enseñando a usted y a mí en este momento. Y somos guiados por el Espíritu Santo a decir la verdad. El Espíritu Santo ofrece a Dios las oraciones por los que somos salvos. Usted lo puede ver en Romanos capítulo 8 del 26 al 27 y en Judas versículo 20. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del cristiano que honra a Dios. Lo encuentra en Gálatas capítulo 5 en el versículo 22 y 23. Cada persona que es salva debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo, o sea, ser controlado, ser guiado, ser instruido por el Espíritu Santo. Y eso lo puede ver usted en Efesios 5:18. Cada persona que no es salvo se resiste a Cristo porque no quiere nacer de nuevo. Hoy estuvo usted en sintonía con el canal cristiano La Palabra.